los errores más comunes que comete un UX Junior. Esto igual fue un tema difícil porque traté de que no fueran cosas genéricas. Y de todos modos como que me tardé en emprender stream porque estaba buscando antiguos proyectos. Ustedes siempre dicen que yo diseño muy genial y todo, pero yo fui junior y yo les aseguro que yo diseñaba muy mal, muy mal. Entonces diseñar es algo que se aprende. Realmente sí, bueno, uno tiene un buen gusto y todo eso, pero siempre les digo que uno entrena el ojo para que las cosas al menos visuales se vean bien. Y cuando son cosas de experiencia de usuario que hay que estudiar, ya uno va aprendiendo de los errores, sinceramente. No, mira, tengo pruebas de mis primeros proyectos de diseñadora. Y no estoy hablando de así como solo de UX, de cuando hice el curso en Corja y todo eso. No. Yo me topé con material confidencial. Yo digo, mierda, qué vaina más fea. Hice, no puedes creerte. Yo los diseños los hacía en Photoshop. Ojo, yo no usaba ni Adobe XD ni Figma. Para mí eso no existía. Yo era bien ignorante. Entonces miren esto. Me conseguí un respaldo de un cliente, así que yo le hice el logo y esta era como la página principal. Este era el logo del evento que yo se lo hice, del evento del cliente. Y fíjense las primeras cosas que yo siempre les corrijo. Los benditas fotos con los textos para atrás. Yo, miren los botones, ponía así como el botón chiquitito. Esto no sé qué coño era. Bueno, mira, ni siquiera recuerdo que esto. Mira, no hacía amarillo sobre blanco, pero mira que el botón ni siquiera estaba alineado, loco. Estaba todo feo, todo con Lorenitsum. A simple vista, bueno, para mí estaba bien esta página, pero mira todo desalineado. Ahí falta aire. Evolucioné. Miren, estos fueron mis primeros diseños, pero diseños que les digo, no sabía nada de diseño. O sea, de verdad no sabía nada. Sabía hacer cositas boniticas, pero estos eran mis primeros diseños. Todo esto para que entiendan que uno cuando comienza, el error número uno de un UX es creer que todas las páginas o todos los diseños que uno crea son como bonitos. Uno como que al principio, y eso es como que lo que normalmente me preguntan, es por dónde comienzo y tiene como la ignorancia de que uno cree al inicio, por lo menos muy al principio, por lo menos esto es muy hablado de mi experiencia, es que quiero, ¿cómo puedo hacer páginas más bonitas? ¿Cómo puedo hacer aplicaciones? Y uno asume que es como poner cosas y como se ven bien, así queda, ¿no? Entonces, cuando yo comencé con el tema de las páginas web, como vieron, eran 100% visuales. Yo no le prestaba atención si eso tenía sentido, si se conectaba bien, si la gente lo entendía. En mi vida había conocido un test de usabilidad. Y cuando yo llegué aquí a Chile, acá conocí el tema del UX. Entonces, postulando, llegué a T-Mining y llegué como al concepto de ya cómo esto se debe ver bien. Y ahí fue donde no aprendí a hacer test de usabilidad tampoco, como que todavía estaba muy metida en que todo se debe ver bien. No sabía cómo tratar con un product manager. O sea, fue así como no sabía cómo debatir una idea o algo así. Y para mí fue un choque quizás un poco fuerte a nivel de que piénsese que yo llegué a otro país. Mi primer trabajo fue en una startup de minería, de minerales. Yo ni idea de eso en mi vida y de paso era una cultura diferente. Entonces yo era así como todo leer esto y era como full difícil adaptarme al principio. Hasta que tomé el curso de UX UI en Corehouse y ahí fue donde entendí qué era el UX design como tal. En ese momento todavía no estaba el boom tan fuerte del UX design. Yo estudié en Corehouse y ahí ya entendí qué significaba un usuario, por qué era importante las metodologías. Hay un proceso de UX, de diseño, algo más interesante. Una de las primeras cosas que a mí más me costó realmente, que fue antes del curso y después del curso como que ahí fui asimilándolo bien, era de que no entendía cuáles eran las palabras técnicas que se utilizaba a la hora de un entorno laboral de TI. ¿Qué son estas palabras? Como, ¿qué es un Product Owner? ¿Qué es un Product Manager? ¿Qué es Scrum? ¿Un Stakeholder? Como que no me sabía cuáles eran las palabras como más comunes, por así decirlo, que uno escucha a la hora de sumarse a un equipo de trabajo de TI. Entonces, como que al principio me sentía muy perdida y realmente estas cosas uno no te las explican tanto en un curso,
sino como que vas aprendiéndolo a medida que te vas sumando a más equipos. Y entre más grande es la empresa, más palabras nuevas te tienes que estarte aprendiendo. El error que yo cometí en ese momento fue como no educarme bien, quizás en cómo los equipos pueden operar o cómo normalmente se estructuran un equipo. Porque, ok, cada equipo es diferente, pero sí les aseguro que todos tienen en común de que en todos hay desarrolladores, en todos probablemente hay un diseñador, en todos van a haber un product owner, en todos hay stakeholders y en todos hay un propósito. O sea, casi siempre todos trabajan con la metodología Scrum o Lean UX o esas cosas. Y creo que a mí me habría ayudado un montón si yo hubiera como descubierto que así se opera, se trabaja. Estas cosas no te las enseña un curso, o al menos a mí no me las enseñó un curso, me lo dio la vida. Y creo que uno debería capacitarse más y en tener mayor curiosidad de buscar cómo se estructuran los equipos, entender qué es la metodología Scrum, porque uno dice sí, yo la conozco y realmente no te fomentas de qué son estas cosas. Entonces esa fue una de las cosas que más me costó como aprender. Entonces, bueno, ahí después que hice el curso de Code House, quería mandar a la mierda mi primer trabajo, sinceramente. Y ahí es donde cometí mi siguiente error de UX Junior. Cuando a ti te instruyen en un curso, te enseñan la metodología, lo que ya les he mostrado en String, la metodología de Design Thinking, de que un UX tiene un proceso de trabajo, de entendimiento, de ideación, de priorización, de ideación, de prototipado y testeo. Ya eso lo hemos hablado muchas veces aquí en el canal. Y pasa que uno se enfrasca mucho en que todo tiene que ser así, como que todos tienen que pasar por este proceso. Realmente lo ideal es que tú tengas como tu proceso de entendimiento hasta una toma de decisiones y una ejecución de un diseño. Pero el problema está en que uno como UX Junior se enfrasca en que tienes que hacer cada uno de los procesos, cada una de las cosas, cada una de las actividades, y choca con la realidad de que no hay tiempo para hacer testeos, no hay tiempo para hablar con usuarios, o simplemente tu cliente o tu empresa no quiere darte acceso a nada de estas cosas. Entonces uno cae en la pelea y la discusión constante de que pero yo necesito esto, pero no necesito. Entonces yo era muy confrontal también en mis equipos, y una de las cosas que yo quería implementar era un design system cuando el design system estaba empezando a ser conocido en mi primer trabajo, que era una empresa de minería. Tenía todas las razones para implementar un design system, pero mi problema era en que yo quería implementar un design system y realmente no entendía lo que era un design system, o no entendía qué era lo que conllevaba hacer un design system. Como que descubrí un design system, sí, hagamos un design system, lo hagamos. Y mi ex jefe me cuestionaba y me decía, ok, me parece buena idea, pero ¿cómo se construye un design system? Y yo, no lo sé. Entonces, realmente sí necesitábamos un design system porque el software que estábamos trabajando era bastante grande y éramos 3 diseñadores para un mismo software. ¿Qué pasa cuando tienes 3 diseñadores trabajando en un mismo producto y sin design system o sin UI kit? Hay inconsistencias, hay botones de un color, cosas de otros tamaños y varias cosas. Y empezamos como a crear una especie de UI kit realmente, y al final todo ese trabajo se perdió porque no supe cómo aplicar realmente o de manera más apropiada el cómo integrar un design system o cómo levantar un UI kit. Me acuerdo que estaba muy frustrada porque quería hacerlo, pero no entendía cómo hacerlo. Entonces a lo que voy es que cuando ustedes les enseñen una nueva herramienta, estúdienla bien primero antes de ponerse a implementarlas como loco o vender una idea, porque me pasó que yo vendí demasiado, como que me estresé en crear y no me preocupé por el trabajo que conllevaba eso, como que no me eduqué de manera. Entonces, bueno, ya de ahí salté y acaba como la siguiente etapa de su UX favorita, que fue el Banco Replay, donde ahí me tocó primero aprender Figma. Yo no sabía Figma, yo todo lo manejaba con, ¿cómo se llama? Con Adobe XD. Y para mí Figma era Satanás, pues como que, ay, qué asco, como eso va a ser mejor que Adobe. Y llegué y me tocó aprender Figma. Entonces ahí ese es como mi siguiente consejo de errores de UX, de UX Junior. No te cases con una sola herramienta, porque uno como que siente que esa herramienta como funciona es la única que debieses aprender, pero todas tienen como sus pros y sus contras, excepto Sketch. Sketch sí no sirve para nada.
Entonces yo era como muy necia de que no quería adaptarme a los cambios y obviamente como eso ya era un entorno de trabajo que funcionaba así, a mí me tocó aprender Figma. Entonces en el banco Ripley sí tuve que aprender, se me forzó un poco más, se me forzó entre comillas a diseñar entendiendo una problemática un poco mejor. Pero me pasaba mucho que ahí fue donde tuve que enfrentarme a hablar en público, que eso es otro error que uno comete mucho como UX Junior. Tienes que sí o sí hablar. En este mundo del UX UI, ya seas desarrollador o UX, mayormente los UX les pasa, tienes que hablar sí o sí. O sea, aquí no vale mucho el miedo a presentar. Si a ti te da miedo presentar, cagaste. No seas UX. Porque nosotros estamos constantemente expuestos a presentar al desarrollador, al product owner, a los stakeholders y a quien sea que haya que presentarle. Y uno de mis mayores errores era que yo no sabía decir no sé. Nunca digan no sé, literalmente. Siempre tienen que parafrasear la palabra o las dos palabras no sé con un por el momento no tengo suficiente información al respecto. Voy a llevármelo para traer una respuesta más apropiada, cosas así. Yo tenía como una semana en el banco y no tenía ni idea de nada. O sea, a mí me lanzaron a un proyecto que era de crédito de consumo y, o sea, literalmente creo que ni una semana tenía. Y el stakeholder como que había pedido que todos los diseñadores mostraran algo de lo que estaban trabajando. Y como yo tenía una semana, por supuesto yo no tenía ni idea de qué era lo que había hecho el diseñador anterior. Yo como que tomé eso y lo mostré y el loco me dice, pero ¿de qué trata esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás trabajando en esto? Y yo, no sé, yo acabo de llegar. Y el loco así como que, bueno, si no sabes presentar, entonces no presentes, que pase el siguiente. Y yo, loco, me sentí horrible. El stakeholder me hizo mierda enfrente de mucha gente que estaba en vivo. Y me puse a llorar y dije, me sentí frustrada. Y yo, pero si esto me está pasando, ¿por qué? Y enfrente de mi jefe. No, bueno, pero es que así es la vida, miren. Uno tiene que aprender. Yo siento, o aprendes por la buena o aprendes por la mala. Yo aprendí por las malas. Chicos, cuando trabajen en empresas grandes, si es que ya no trabajan en empresas grandes, se van a dar cuenta que la gente es muy mamagüeva. Es que no tiene otra explicación, otro nombre. Y la gente es como, loco, dame lo que quiero porque no voy a perder mi tiempo en hablar contigo si no me das lo que quiero. Y es como, ahí es donde uno tiene que desarrollar esta habilidad. Entonces, la exposición es parte de este rol. Y si piensas que nunca vas a estar, no puedes exponer o nunca te vas a atrever a exponer, les aseguro que cagaron. O sea, eso no va con lo que van a hacer, ¿ve? Sí, los gerentes son así. Ojo, que no todo el mundo. Hay gerentes que son buena onda, pero realmente si ustedes van a presentar algo, que eso otro error que cometen los juniors, es que hacen presentaciones infinitas así de Google Slides y crees que por presentarle así como todos los resultados con detalle al stakeholder y cosas así infinitas, es mejor. Y yo les aseguro que eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Cuando ustedes presenten a un stakeholder como UX, ustedes tienen que drenar toda esa información, analizarla para ustedes, que es importante, y cuando vayan a justificar frente a sus stakeholders, hagan una presentación súper concreta de lo que van a trabajar y por qué ustedes están trabajando. Entonces, eso, miren, de verdad es súper importante que en temas de presentación nunca hagan como una presentación infinita. Los diseñadores al principio siempre quieren ir al choque de los devs porque creen que los devs no saben una papa de diseño y no tienen por qué involucrarlo, y el rol del diseñador es como crear. Bueno, sí, es solamente desarrollar, pero... Entonces normalmente los UX como que chocan mucho. Afortunadamente, yo nunca o casi nunca he tenido problemas con los devs porque yo siempre conviví con desarrolladores. Quizás por un tema de que como yo siempre tuve parejas desarrolladores, como que si yo no sabía algo les preguntaba a ellos y ellos me decían y ya yo sabía cómo convencerlos de cierta forma sin predisponerme, pues realmente. Yo me acuerdo un día que fui a preguntar por un mensaje que necesitaba. Y lo malo de trabajar en empresas muy grandes es que son muy estructuradas. Entonces yo tenía que validar todo lo que hacía y es parte de trabajar como en equipo y de trabajar con otros roles y esto. Y le dije a la UX Writer, mira, tengo esta pantalla, necesito que me ayudes con este mensaje. Y la hija de mamá, me acuerdo que llegó y me dijo así como que, pero eso que tú estás diseñando está malo, eso no se entiende. Y yo le digo, te pregunté por el mensaje, no te estoy pidiendo feedback,
bueno, no le dije eso, pero le dije, vale, gracias, pero necesito que me ayudes con el mensaje, por favor, ¿me puedes ayudar con el mensaje? Y la tipa, pero es que eso no se entiende, no puedo, no se entiende. Y la madre seguía cuestionando el diseño. Yo, marica, te pregunté por el puto mensaje, no te pregunté si te gusta el diseño, no te pregunté tu opinión, ¿entiendes? Entonces, ahí yo cometí un error. Ahí realmente yo cometí un error. Yo tenía que haber moderado mejor la situación y haberle dado la vuelta como, oye, vale, gracias, lo voy a tomar en consideración, tienes razón o no tienes razón, no sé. Ahí yo tenía que haberle dado la vuelta y no haberme engrinchado porque pasé un mal rato y de paso la tipa me agarró idea porque sabía que yo no iba pendiente de nada. Entonces, es muy difícil, no sé por qué los diseñadores son así. Entonces, no es una cosa con el desarrollador o con el product owner, sino que los diseñadores como que nos cuesta un poco soltarnos. Y a lo que voy con la moraleja de esto es que aprendamos a no tomar las críticas personales y si hay alguien que venga a lanzarnos una crítica destructiva en vez de constructiva, aprendamos cómo a manejar la situación. O sea, sepamos que, ok, pasó esto, no me voy a enojar, ¿cómo le voy a dar la vuelta a esta situación para que yo salga beneficiado? Eso es lo que ustedes tienen que pasar. Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Literalmente. O sea, no pueden... O sea, yo sé que igual es difícil porque a uno, obviamente a uno no le gusta que le hablen feo, uno no le gusta que lo ataquen. Entonces es como... Esa es una habilidad blanda, de hecho, que uno tiene que tener como asumir el control de una situación que te incomode y no... Digamos, no rebajarte a ese nivel, por así decirlo. Ojo que la mayoría de estas cosas como que son cosas que uno va aprendiendo a medida que uno va experimentando y aprendiendo a trabajar con otros equipos, otros proyectos. Afortunadamente, digámoslo así, he aprendido un poco de mis errores, entonces ya trato de ser como un poco más sumisa y no ser tan explosiva cuando me rebaten algo. Trato de ser inclusiva con las personas en las decisiones de diseño. Y que no se frustren si sus diseños no lucen bien, porque ya vieron al principio del stream que mis diseños no son como los más bonitos tampoco. Porque, o sea, eso es algo que uno va entrenando. Hagan mucho benchmark. El otro error que uno comete mucho como UX Junior es que se pone a inventar la rueda. Como que a uno le da pena el tener que mirar hacia los lados de cómo hacer esto. Entonces, lo primero que uno hace en un proyecto es como más o menos ubicar las cosas, las posiciones, y es como, loco, eso ya está hecho en otra aplicación. Revisa cómo lo hacen y ve si es algo que es replicable o mejorable. Eso, entonces mi otro consejo es que cuando vayan a diseñar, gente, vean cómo se hacen las cosas, revisen, comparen, hagan benchmark. Benchmark es ir a revisar otras aplicaciones y ver cómo y compararlas. Eso es lo que normalmente uno hace, como inventar la sola, entonces vienes a hacer sobre trabajo. Diseñar es ver lo que otros hacen, realmente es hacer lo que otros hacen y si lo hacen mal, por lo menos tienes que ver qué hacen mal para tú hacerlo mejor, pues.